Test de prueba cognitiva, presentado al ingeniero Luis Carlos Sarmiento, presentado por Orlando Morales Miguel. Maestrías en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. ¿Qué son? Los test de rastreo cognitivo, también llamados de cribado o de screening, son pruebas que permiten evaluar el estado cognitivo global del paciente de una manera breve y que pueden tener un gran valor como guías de diagnóstico, ya que en muchos casos han demostrado ser sensibles al deterioro cognitivo múltiple presente en las demencias y en algunos pacientes de tipo psiquiátrico. Estas pruebas se utilizan para diferentes estudios, como por ejemplo detectar lesiones cerebrales. En algunos casos se utilizan grupos de control para mejorar su estudio. Tipos de test. Evaluación cognitiva de Montreal, MoCA. Prueba que consiste de 10 a 15 minutos, que incluye memorizar una lista corta de palabras, identificar una imagen de un animal, copiar el dibujo de una forma u objeto, entre otras. Mini examen del estado mental. Prueba de 7 a 10 minutos que incluye nombrar la fecha del día, contar hacia atrás e identificar objetos de la vida diaria. Minicop. Prueba de 3 a 5 minutos que incluye recordar una lista de objetos de 3 palabras y dibujar un reloj. ¿Qué representan los resultados? Si sus resultados no son normales, esto significa que tiene un problema con la memoria u otra función mental, pero no diagnostica la causa. Su profesional de salud tal vez necesite más pruebas para averiguar la causa. Algunos tipos de deterioros cognitivos son causados por problemas médicos tratables. Test de MoCA. El MoCA es una herramienta de cribado de uso libre, desarrollada originalmente en 2005, precisamente como respuesta a la dificultad para identificar la presencia de deterioro cognitivo. Constituye una batería de pruebas breves de fácil administración con una duración aproximada de 10 minutos, cuyo propósito es detectar la presencia de enfermedades o de variaciones cognitivos y diferenciarlo de alteraciones cognitivas consecuentes al envejecimiento normal. Evalúa las funciones ejecutivas, la capacidad visoespacial, la memoria, la atención, la concentración, la memoria del trabajo, el lenguaje, la atención, y su puntuación máxima es de 30 puntos. Este es el examen que se administra. Las preguntas van de diferentes tipos o evalúan diferentes capacidades. La primera es visoespacial, que consiste en organizar unos números con letras, hacer un dibujo, hacer el dibujo de un reloj con una hora específica. La siguiente pregunta es sobre identificación, que se le presentan al individuo tres imágenes y las tiene que nombrar. De memoria, el paciente debe recordar una serie de palabras que leerá previamente. De atención, leer una serie de números hacia adelante y hacia atrás. De lenguaje, repetir 2 frases. De abstracción, se le presentan 2 objetos y se comparan entre ellos. Recuerdo diferido es acordarse de las palabras que se han dicho anteriormente. El octavo punto o pregunta es para saber el número y día de la semana, mes, año, lugar y localidad en la que se encuentra. Esta es la descripción de la prueba. Ese sería el primer punto. La habilidad visoespacial se trataría de copiar ese. Aquí tenemos la prueba de donde se le presentan los animales y los tiene que identificar. La prueba, por ejemplo, de memoria, pues se tienen los números 7, 8, 5, 3, 1 y los tiene que decir 1, 2, 8. La prueba de, por ejemplo, de matemáticas, se le dice al paciente que arranque desde el número 100 y descuente de 7 en 7 hacia atrás. Generalmente se le dan 5 restos. De lenguaje, se le lee una frase al sujeto. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Después lee otra y el sujeto lo debe repetir. De orientación, decir la fecha y hora. Los resultados.
alrededor de 10 puntos salud cognitiva propia de un paciente con Alzheimer, alrededor de los 22 puntos salud cognitiva propia de una persona con deterioro leve y por encima de los 26 puntos una salud cognitiva normal. Entonces en este momento vamos a realizar el test de Moca con un sujeto de 15 años. A continuación presentaremos la prueba. Bienvenidos, en este momento vamos a realizar el test de Moca con el sujeto Daniel Esteban, un sujeto de 15 años y que se encuentra cursando 10º grado. Entonces vamos con la primera pregunta. Me gustaría que dibujen una línea alternando entre cifras y letras, respetando el orden numérico y el orden alfabético. Por favor, inicia desde el número 1. Perfecto, muy bien. Para la segunda pregunta, me gustaría que copie este dibujo de la manera más precisa posible, en la parte inferior. Ahora me gustaría que dibuje un reloj que incluya todos los números y que marque las 11 y 10 en este espacio, por favor. Siguiente pregunta. Nombre cada uno de los animales de izquierda a derecha. Perdón. La siguiente pregunta es de memoria. En esta prueba de memoria le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención y cuando yo termine me gustaría que me diga todas las palabras que pueda recordar en el orden que desee. Las palabras son rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Rostro, seda, clavel, iglesia, rojo. Ahora le voy a leer la misma lista de palabras una vez más. Intenta acordarse del mayor número posible de palabras, incluyendo las que repitió en la primera ronda. Rostro, seda,
iglesia, clavel, rojo. Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de atención. Le voy a leer una serie de números y cuando haya terminado me gustaría que repita estos números en el mismo orden en que yo los he leído. 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. Ahora le voy a leer unos números y me los tiene que decir con la secuencia invertida. 7, 4, 2. 2, 4, 7. Voy a leerle una serie de letras. Cada vez que diga la letra A, de un golpecito con la mano. Cuando diga una letra que no sea la A, no hay ningún golpecito. F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, J, A, M, F, A, B. Bien, vamos por la siguiente batería de preguntas, que es la siguiente. Ahora me gustaría que calcule 100 menos 7 y así sucesivamente. Continúe restando 7 a la cifra de su respuesta anterior hasta que le pida que se detenga. 93, 86, 79, 72, 67, Por favor, se detiene. Siguiente pregunta. Ahora le voy a leer una frase y me gustaría que la repitiera a continuación. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Ahora le voy a leer una segunda frase y usted la va a repetir a continuación. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. el gato se esconde cuando los perros entran en la sala. Espero que él le entregue el mensaje cuando ella se lo pida. Octava pregunta. Esta se trata de fluidez verbal. Me gustaría que me diga el mayor número posible de palabras que comienzan por la letra que le diga. Puede decir cualquier tipo de palabra excepto nombres propios, números, conjugaciones verbales. Por ejemplo, meto, metes, mete. Y palabras de la misma familia. Por ejemplo, manzana, manzano. Le pediré que pare el minuto. ¿Está preparado? Por favor, las puede escribir en la parte inferior
de atrás de la hoja. En un momentico. Inicie, por favor. Por favor, se detiene. Novena pregunta. Perdón. ¿En qué se parecen una manzana y una naranja? Que ambas son frutas. Ahora dígame en qué se parece un tren y una bicicleta. Que ambos son vehículos. Dígame en qué se parece una regla y un reloj. Que son... Que son medidas de longitud. Décima pregunta. Antes le leí una serie de palabras y le pedí que las recordase. Dígame ahora todas las palabras de las que se acuerde. Rostro, sea, iglesia, clavel, rojo. Por último, dígame en qué día estamos hoy, el año, el mes, el día del mes. Dígame cómo se llama el lugar donde estamos ahora y en qué localidad nos encontramos. En la parte inferior de las preguntas puede escribirlo. Muy bien, muchas gracias por participar en el test de Moca. Muchas gracias. En estos momentos presentamos los resultados de la prueba. Podemos ver que para la batería de preguntas visoespacial ejecutiva, las
tareas desarrolladas se encuentran correctas. En este caso se le asigna 5 puntos. Para la prueba de identificación, identifica bien los nombres de los animales, y en la parte de memoria no se asigna puntos, pero pues está la forma de las respuestas, donde podemos ver que se equivocó en iglesia. En la parte de atención sacó 2 puntos, dijo correctamente los números, da correctamente el golpe en la letra A, se le asigna un punto. En la parte de resta de matemáticas se le asignan 3 puntos porque tiene 4 respuestas verdaderas. En la parte de lenguaje se le asigna un solo punto, ya que solo repitió una oración bien. Se le asignan 0 puntos a fluidez verbal porque solo completó 6 palabras con la letra P. En abstracción solo se le asigna un punto de 2 posibles, dado que se equivocó en 2 de las respuestas. En el recuerdo diferido lo dijo bien, se le asignan 5 puntos. Y en orientación lo dijo todo correcto, se le asignan 6 puntos para un total de 27 puntos. Al final dice añadir un punto si tiene menor o igual a 12 años de estudio. En consecuencia, él tiene 12 años de estudio, ya que arrancó desde transición. Entonces se encuentra en grado décimo, entonces tendría 12 años de estudio. Dice menor o igual, entonces en este caso sería igual. Se le asigna un punto por este ítem. En total tendría 28 puntos. Muchas gracias.